Buenos días, soy Isabel Bravo y les envío desde Madrid, España, un saludo muy cordial. Lamento no poder conectarme en directo para poder vivir de manera simultánea este encuentro con todos ustedes. Ojalá, a pesar de este desfase temporal, pueda hacerles llegar, en primer lugar, mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria, pero especialmente a la arquitecta Norma Isabel Lagos por contar conmigo para esta ocasión tan especial de celebración del 38 aniversario de la carrera de arquitectura. Así que lo primero, muchísimas felicidades a todos. En segundo lugar, también quería hacerles llegar mi solidaridad con todos los que en su país estáis sufriendo con especial dureza los efectos de la pandemia del COVID-19. Tanto quienes habéis o quienes han podido estar siendo golpeados con la pérdida de seres queridos a lo largo de estos meses, como quienes hoy atraviesan situaciones desde el punto de vista económico dramáticas, ¿no? Aquí en España también seguimos en una situación sanitaria complicada, como en tantísimas partes del mundo. Así que solidaridad y mucho ánimo desde aquí. Yo creo que una situación como esta nos permite experimentar que la situación de vulnerabilidad y de fragilidad que viven tantos colectivos en el mundo, pues se generaliza y la podemos sentir como propia. Ojalá esto nos pueda hacer también más conscientes de otras situaciones en las que hay tanta gente de una manera permanente y para quienes la COVID no está siendo especialmente algo duro, sino que sencillamente forma parte de su tragedia cotidiana. También os quiero hacer llegar mi deseo de que la siguiente intervención que he preparado con mucho cariño, con mucho interés, pueda serles de interés. Por tomar el lema de esta Semana de la Arquitectura, sintetizada en esta oportuna propuesta que han hecho ustedes de arquitectura sustentable y resiliente, yo creo que el desplazamiento forzado es uno de los ámbitos en los que más se requiere la activación precisamente de esa resiliencia personal, ¿no? Principalmente por parte, y básicamente por parte de quienes se ven obligados a huir y a dejar su hogar, los refugiados, pero también por parte de la comunidad internacional, de todas las instituciones responsables y también de todas las comunidades locales y gobiernos locales y nacionales. Creo que puede ser un tema oportuno para tratar esta semana de celebración, hablando de resiliencia, hablar de los desplazados forzosos. A los refugiados les he dedicado mi tesis doctoral que acabo de entregar. Ha estado dirigida por el doctor arquitecto Roberto Goicolea Prado, que es buen amigo de muchos de ustedes, lo sé, y gracias al cual estoy yo aquí, a través de la arquitecta Norma Isabel Lagos. Y tiene como título Políticas de ACNUR en materia de habitabilidad, del refugiado en campamento a la integración urbana. De esta tesis general quiero hoy ofrecerles un pequeño recorrido sobre las distintas respuestas que ACNUR como organización humanitaria internacional ha dado a las crisis de refugiados en materia de habitabilidad, que es nuestra competencia como estudiantes y profesionales de arquitectura que estamos aquí reunidos. Y quiero extraer de ahí este pequeño recorrido de las respuestas de ACNUR. Para esto voy a tratar de compartir con ustedes la presentación que he hecho. Espero hacerlo bien y que se pueda ver bien. Ojalá se pueda ver bien. Para este evento les he preparado, como les decía, este recorrido por las respuestas en materia de habitabilidad de ACNUR y voy a precederla de una pequeña introducción sobre aspectos generales del desplazamiento forzado y de los desplazamientos, migraciones en general. Aquí vemos a la izquierda una imagen bastante ilustrativa de una familia de refugiados sirios desplazados a Turquía que viven en unas condiciones de gran precariedad en un local comercial, no sabemos si alquilado u ocupado, pero en cualquier caso con unas deficiencias evidentes. Y aquí a la derecha una imagen dramática de
de unos refugiados cruzando el Mediterráneo en el 2014 a punto de ser rescatados. Creo que pueden ilustrar bastante bien esta presentación. Me gustaría empezar citando las palabras de Massimo Livi Bacci, que es un demógrafo italiano importante del que me gustaría recomendarles el libro del que he extraído esta cita. Se llama Breve Historia de las Migraciones. Livi Bacci dice esto: es penoso comprobar el amplio consenso imperante en nuestros días en torno a la idea de que las migraciones ya no son un motor primordial de la sociedad, sino más bien un agente ingobernable del cambio social, la tesela deformada de un mosaico que no encuentra su ubicación apropiada, un rumor de fondo que perturba el zumbido general de la vida social. Al hilo de esta idea del demógrafo, en la que se lamenta de que hoy los desplazamientos tienen un tinte amenazante, perturbador y problemático para la sociedad actual, querría empezar recordando que las migraciones son un fenómeno natural y consustancial a la especie humana, todos lo sabemos, hasta el punto de que la capacidad de mudar de residencia puede considerarse el ingrediente fundamental del capital humano. Más allá de cuál sea la motivación última, el deseo de desplazarse en busca de un destino mejor es tan antiguo como el hombre y tiene en todas sus variantes una finalidad esencial: el progreso y la mejora del bienestar material. Así lo formula von Mises en 1992 en un libro llamado El socialismo. Y lo formula de una manera tan sencilla como esta: los hombres emigran hacia los lugares en que hayan los medios de vida más favorables. Sencillamente así. Así ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Como vemos, de una manera muy sintética voy a presentarles 3 diapositivas con 6 etapas de las migraciones humanas, donde quiero hacer un recorrido muy rápido y muy sintético para poder demostrar este carácter natural, entre comillas, o consustancial a la historia de la humanidad. En la etapa 1 tenemos ahí las migraciones prehistóricas del Homo sapiens, que saliendo de África hacia alrededor de 180.000 años, se extiende también hacia el oeste de Asia y hacia Europa, por una parte, y por otro lado, hacia el Asia oriental, para llegar hasta América y Australia, en la fase final de su propagación. Podemos considerar, por tanto, que las migraciones prehistóricas son un fenómeno casi fisiológico del nivel evolutivo del Homo sapiens sapiens, ¿no? De nuestro antepasado más directo. En la segunda etapa, que yo he extendido de una manera amplísima entre el 5000 antes del presente y el siglo XI, podemos considerar que engloba la antigüedad y la alta edad media. Y en esta etapa se incluye tanto la revolución neolítica y el surgimiento de la agricultura y la sedentarización, como las primeras ciudades y la aparición de la escritura. Y llegaríamos hasta los desplazamientos del Imperio Romano y las invasiones bárbaras en Europa. Lamentablemente me he restringido en este momento a Europa porque ese era el estudio que estaba planteándome hacer. Sé que es una cosa que debería ampliarse con más detalle y distribuido en etapas más cortas de tiempo para el resto del mundo. En la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, podemos hablar de unos asentamientos graduales planificados en busca de nuevas tierras, como en el caso también de Europa, y donde surge la figura del poblador como un elemento del que me gustaría hablar si tenemos en otra ocasión oportunidad de hablar de migraciones. Paso rápidamente a la edad moderna, donde desde el siglo XVI al siglo XVIII tenemos los desplazamientos transoceánicos desde Europa hasta América, por necesidad de nuevos territorios y para consolidar el crecimiento demográfico y económico, ¿no? Las migraciones del siglo XIX nos resultan muchísimo más próximas y tenemos muy en nuestra cabeza ese fenómeno de la internacionalización del mundo que ocurre durante todo el siglo XIX y hasta, digamos, el inicio de la Primera Guerra Mundial.
los desplazamientos se convierten en un fenómeno de masas, podemos decirlo así. Se puede llegar a considerar que hay 22 millones de europeos que migran hacia América en busca de nuevas oportunidades de trabajo y prosperidad entre 1900 y 1915, solamente en apenas 15 años, ¿no? También se abren rutas en esta época hacia Oceanía y el sur de África, debido especialmente a los avances del transporte y las comunicaciones por la segunda revolución industrial. Finalmente, la etapa sexta, aquí aparece un 5 por error, me he equivocado, hablamos de las migraciones del siglo XX. Tal y como las hemos conocido, si no nosotros, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, son desde luego las que marcan también, son las que mantienen unas características que también esencialmente forman parte de las características de las migraciones de la actualidad. Están marcadas, por un lado, por la inestabilidad política y la regulación migratoria. Y es que en el siglo XX hemos vivido 2 guerras mundiales, los cambios en las fronteras europeas tras la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo en 2 bloques, los conflictos políticos y la aparición del control migratorio. Hoy vivimos la época de las migraciones de países del sur global al norte, fundamentalmente a núcleos urbanos, como vamos a ver a continuación. Llegados a este punto, podemos decir que más allá de las razones específicas para el movimiento y los desplazamientos, englobando todas ellas, el motivo que resume todo desplazamiento desde los orígenes de la humanidad es la búsqueda de una mejora de su habitabilidad. ¿Pero qué entendemos por habitabilidad? Bueno, el término habitabilidad se puede definir de muchas maneras. Voy a intentar reducirlo o especificarlo en lo que tiene que ver con el desplazamiento y en lo que tiene que ver con la definición de refugiado. Refugiado es alguien que busca refugio porque ha perdido el refugio. En ese sentido, como esta familia de venezolanos desplazados hacia Colombia, el término habitabilidad resume lo que, desde el punto de vista sustancial, pierde un ser humano al tener que dejar su hogar. Es la carencia, en un sentido amplio, de su medio físico y social. Es mucho más que perder una vivienda. El desplazado forzado no solamente abandona su casa, sino que también deja atrás un modo propio de ganarse la vida, de ocupar su jornada, una manera particular de educar a sus hijos o de ser atendido cuando está enfermo, una forma personal de relacionarse con sus vecinos, de pasear ocioso por caminos y paisajes familiares o de desplazarse por el territorio, por caminos, infraestructuras, puentes, carreteras. Todos estos ingredientes conocidos que son de orden material y social y que construyen el arraigo a un lugar y van más allá de la mera vivienda, son una forma de definir la habitabilidad en un lugar y contexto precisos. Más allá de la razón última de las migraciones, que hablamos que es la habitabilidad, podemos especificar cuáles son los rasgos que caracterizan las migraciones en el siglo XX. ¿Cuál es su factor diferenciador frente a otras épocas que hemos visto? Bueno, pues precisamente la multitud de factores, la intrincada amalgama de ellos, ¿no? La incidencia de razones de distinto tipo que se entremezclan y cuya importancia relativa es difícil de desentrañar, configurando un retrato contemporáneo de las migraciones a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. Podemos sintetizarlo en estos 5 puntos. Por una parte, el desorbitado crecimiento demográfico de los países en desarrollo frente a dinámicas demográficas opuestas o ralentizadas en los países desarrollados. Por otro lado, un evidente desequilibrio económico entre el norte y el sur global. En tercer lugar, un aumento de la capacidad de desplazamientos por los cambios tecnológicos y la mejora de las infraestructuras. En cuarto lugar, una alteración de fronteras internacionales que se ha producido bastante a menudo por conflictos étnicos y políticos de ámbito regional o global, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, un deterioro repentino del entorno, o repentino o gradual, producido por fenómenos meteorológicos o naturales, como erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis o terremotos,
que se engloban muchos de ellos en lo que consideramos ya con constancia científica desde hace unos años el cambio climático. Este cambio climático, las condiciones medioambientales, aunque está siendo muy difícil de cuantificar en qué medida está afectando y a cuánta población del mundo les está haciendo cambiar de lugar y buscar otros medios de vida, aunque es difícil esta cuantificación, como digo, es claramente evidente su incidencia, ¿no? Está claro en cualquier caso que los límites entre estos grupos de razones de conflictos, motivaciones políticas, derivas del deterioro ambiental, en cualquier caso son siempre una combinación de varios lo que hacen irrenunciable el tener que salir del hogar y abandonarlo. La migración, por lo general, se puede caracterizar por un hecho evidente en el siglo XX, y ese hecho es el factor urbano. Podemos formularlo así. Los migrantes tienden a concentrarse en las ciudades de países de ingresos altos o con un índice de desarrollo humano alto o muy alto, como vemos con un solo vistazo a estas áreas oscuras del mapa, ¿no? Las cifras generales nos informan de que alrededor del 50% de los migrantes internacionales residen en 10 países altamente urbanizados y ricos: Australia, Canadá, Estados Unidos, varios países de Europa, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Además, la urbanización mundial es un fenómeno creciente y, a juzgar por el ritmo de progresión, imparable. No podemos olvidar, como seguramente todos conozcan, que en 2008 se cruzó por primera vez la frontera se pasó de ser el mundo mayoritariamente rural a constituirse en una población global mayoritariamente urbana. A finales del siglo XVIII, es decir, el 50% se atravesó en el año 2008. En el 2018, a finales, ya más del 55% de la población mundial era urbana, y se estima, según informes de Naciones Unidas del 2018, que en 2030 el 60% de la población del mundo va a ser población urbana. Con respecto a la demografía, las previsiones reflejan que el crecimiento vegetativo de la población en los próximos años se va a concentrar en los países menos desarrollados, lo que implica que de allí surgirá la necesidad de emprender el camino hacia lugares que les ofrecen a estos pobladores de estos países posibilidades de prosperidad. Y es que los 47 países más pobres del mundo se encuentran entre los que tienen las tasas de fertilidad más altas. Podemos afirmar como conclusión hasta aquí que migración, urbanización y demografía son tres variables íntimamente relacionadas. Por tanto, tenemos claro que el hombre se ha desplazado desde su origen y que la motivación última para salir de su entorno ha sido, como sigue siendo hoy, la búsqueda de mejores condiciones de vida. En última instancia, el ejercicio de la voluntad libre e individual de alcanzar unos niveles más favorables de habitabilidad para él y los suyos. Pero aquí surge el interrogante: ¿las migraciones son realmente libres? Desde luego, como vemos, no siempre hablamos de libertad para migrar. Vamos a enfocarnos aquí en el desplazamiento forzado, y se hace prioritaria, por tanto, una primera precisión terminológica que permite deslindar el fenómeno general migratorio del desplazamiento forzado en particular. Solo así podremos cuantificar y caracterizar la realidad de los refugiados, que es la que nos ocupa ahora. Entonces, para hacer estas precisiones, sabemos que las instituciones internacionales competentes, tanto Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migraciones, que forma parte ya de Naciones Unidas, como cualquier organismo internacional, no hay una definición oficial única para migrante o desplazado, pero sí existe una definición para refugiado. De hecho, constituye una categoría legal. Así que vamos a empezar por aquí. Como saben, ACNUR es la organización humanitaria global que tiene el mandato de Naciones Unidas para dirigir
y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. Fue establecida en el 14 de diciembre de 1950 y por lo tanto el próximo diciembre cumplirá sus primeros 70 años de vida. Surgió al término de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los europeos desplazados por la guerra y con un mandato de 3 años para completar sus labores y luego disolverse. Como vemos, desgraciadamente no ha sido así. La labor de ACNUR cada vez está siendo más necesaria y más importante. La condición de refugiado fue establecida, como vemos aquí, en la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, en el artículo 1. Y se define, por este artículo, se define refugiado como la persona que teniendo un temor bien fundado de ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está fuera de su país, de su nacionalidad y está inhabilitado o a causa de este miedo no quiere optar por la protección de ese país. Esa es la definición de refugiado por parte de Naciones Unidas. Luego analizaremos los objetivos de ACNUR con un poco más de concreción, pero sí que podemos hablar en términos generales que la misión de ACNUR es proteger a los desplazados, garantizar su derecho de asilo y proporcionar sus soluciones duraderas. Porque no podemos olvidar tampoco que el esfuerzo de ACNUR es asegurar que los refugiados puedan volver a ser autosuficientes tan rápido como sea posible. A veces tenemos en la cabeza esas grandes aglomeraciones de personas en campos de refugiados que acaban viviendo durante décadas y eso no es lo deseable ni para ACNUR ni para ninguno de esos grupos ni para la comunidad internacional. El deseo de ACNUR es que los refugiados, repito, puedan volverse tan autosuficientes como sea posible cuanto antes. Y recalco 2 veces esta afirmación porque a lo largo de la intervención veremos cómo autosuficiencia económica y productiva es una palabra clave para la reflexión que les traigo en el día de hoy. Hemos visto que temor, persecución y fuera del país constituyen las claves para identificar la situación de refugiados. Es decir, un refugiado es un desplazado forzoso, es alguien que se ve abocado a salir de su casa. En principio, de una manera distinta a como lo hace un migrante laboral o económico, ¿no? Que tradicionalmente han sido considerados como migraciones voluntarias. Pero también es una cuestión de debate permanente. ¿Cuánto hay de auténticamente libre en un migrante que busca un medio de vida para sobrevivir y no tiene ningún tipo de persecución política? ¿Cuánto hay de libre, como digo, en un migrante con... Pues aquí me voy a detener un segundo, porque sí que es verdad que a pesar de que no hay una única definición por parte de las instituciones internacionales de lo que es un migrante, yo sí que sintonizo bastante con la definición de migrante que hace la Federación Internacional de la Cruz Roja y que dice así: migrante es quien abandona o huye de su residencia habitual para ir a nuevos lugares, generalmente en el extranjero, para buscar oportunidades o mejores perspectivas. La migración puede ser voluntaria o involuntaria, pero la mayoría de las veces se trata de una combinación de opciones y restricciones. Me gusta esta definición porque sí que es verdad que contempla en ella la complejidad del fenómeno de los desplazamientos humanos, ¿no? En donde es tan difícil calibrar su carácter voluntario. Yo creo que solamente los movimientos turísticos hoy en día se pueden considerar netamente voluntarios en sentido estricto y hoy por hoy están en cuestión o, por no decir, paralizados debido a la pandemia global que estamos viviendo. Pasamos entonces rápidamente a caracterizar el desplazamiento forzado hoy en el mundo. Y aquí lo tenemos, estas son las cifras. Los desplazados forzados en el mundo, tal y como los cuantifica ACNUR, en el que reúne los refugiados, tanto los que están bajo su mandato como los que tiene la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que suman un total de 26 millones. Estoy hablando de cifras de finales del año 2019. Refugiados por una parte, desplazados internos, que son los que están solicitando asilo también, que los que no están solicitando asilo pero no han salido de sus fronteras, es decir, son como los refugiados
se consideran refugiados dentro de las fronteras de su país, que suman 45,7 millones de personas, 45,7 millones de personas. Los solicitantes de asilo, que son desplazados forzosos que están tramitando su condición de refugiado. ACNUR considera también los casi 4 millones de venezolanos desplazados en el extranjero y todo ello asciende a un total de casi 80 millones de personas. Si tenemos en cuenta que la población mundial en la actualidad es de alrededor de 7.700 millones, hablamos por tanto del 1% de la población mundial. Puede parecer poco, pero tenemos que tener en cuenta que a esto tenemos que sumarlo todo esto que hemos dicho antes. Queda fuera de estas cifras la denominada migración laboral o económica, a la que tradicionalmente se considera como movimiento voluntario, y los 272 millones de migrantes internacionales que suponen el 3,5% de la población mundial, de los cuales casi 2/3 son migrantes laborales. O sea, aquí estamos hablando también de gente que está haciendo estudios en el extranjero, que está reunificándose con sus familias, etc. Quiero hacer un apunte muy rápido sobre los migrantes medioambientales. Es evidente el deterioro progresivo del medio ambiente como factor desencadenante de los desplazados mundiales. Con este motivo, en el año 2015, la Organización Internacional de Migraciones creó dentro de su Departamento de Gestión de la Migración una división específica dedicada a migración medioambiental y cambio climático. Uno de sus informes, el del año 2019, dice que es posible que el cambio climático exacerbe los desastres repentinos y latentes, así como la degradación ambiental paulatina. Y por tanto, está claro que se han destinado desde el año 2000 bastante dinero, se ha financiado 500 proyectos para tratar de resolver problemas de desplazamiento y de migraciones ligados a esto. Sin embargo, no hay una cuantificación fundamentada que permita dimensionar con cifras ciertas los afectados directamente por el problema. Pero sí, bueno, antes de definir, de cuantificarlo aproximadamente, es evidente que el fenómeno de las migraciones es un fenómeno en el que concurren tanta cantidad de factores que es difícil separar los aspectos políticos, sociales, económicos de los específicamente medioambientales o de cambio climático. En cualquier caso, sí que se estima, y hay algunas fuentes que hablan de que en el año 2050 habrá unos 200 millones de habitantes en el planeta afectados de una manera u otra con más o menos intensidad por el cambio climático. Pasamos ahora a hablar de las cifras de la evolución del desplazamiento forzado en este siglo. Las cifras de desplazados forzosos se han multiplicado por 2 en las últimas 2 décadas. Se mantuvieron relativamente estables desde los últimos años de la década de 1990 hasta 2010. No subieron de 40 millones. Como vemos aquí en el 97, casi 34 millones. Sin embargo, en el 2019 casi 80, se ha duplicado. Como afirma Filippo Grandi, el actual responsable de ACNUR, el mundo ha pasado de una década de soluciones, que fue la década del año 2000 a 2010, una década en la que 9,6 millones de desplazados encontraron soluciones de reasentamiento en otros países. Hemos pasado de esa década de soluciones a una década, que es en la que estamos, del año 2010 al 2020, de desplazamientos nuevos y prolongados. De hecho, justo ahora, hace unos meses, mejor dicho, en marzo, cuando empezó la situación de la pandemia, ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones anunciaron la suspensión temporal de todos los programas de reasentamiento de refugiados, aunque hicieron un llamamiento a los estados para asegurar que en los casos críticos de emergencia se pudiera seguir viajando con este fin. Lo que quiero recalcar aquí es la situación crítica y especial, singular, que se ha vivido a lo largo de esta última década y especialmente en estos últimos meses, ¿no?
Vamos a retratar ahora en 4 rasgos el desplazamiento forzado, en 4 ideas. En primer lugar, es un fenómeno urbano. Más del 60% de los refugiados viven en ciudades. En la actualidad hay algunas fuentes que elevan este porcentaje hasta el 70%. En segundo lugar, el 85% de los países que acogen refugiados son países en desarrollo. Es decir, solamente el 15% de los países, solamente el 15% de los países que acogen refugiados son países desarrollados. Entre ellos están Alemania. El resto son países en desarrollo. En tercer punto, la década se caracteriza por un desplazamiento de larga duración. Es decir, el desplazamiento prolongado es el paradigma de esta década. Y, como último rasgo, más de 2/3 de los refugiados proviene de solo 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Aquí hay que destacar que Turquía es el país que más refugiados acoge del mundo, seguido por Colombia. Miramos rápidamente estas fotografías que luego analizaremos más en detalle, porque estas son las opciones que tenemos que tener en nuestra cabeza cuando hablamos de refugiados que no están en los campamentos. Muchos de ellos están en situaciones como las que están aquí reflejadas, de gran precariedad, campamentos espontáneos ilegales en el centro de ciudades, ocupando o alquilando locales con muy baja calidad y con falta de salubridad evidente, en la ocupación del espacio público de la calle y sin techo, locales inapropiados, locales comerciales que les sirve de cobijo y edificios en ruinas con la falta de las mínimas condiciones de salubridad. Tenemos que hablar ahora de cuando hablamos de las soluciones clásicas de ACNUR, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, en el caso de situaciones de emergencia y temporales, ACNUR propone campamentos, asentamientos planificados o centros de protección temporal. Cuando estamos hablando de soluciones duraderas de ACNUR, hablamos de 3 opciones básicamente: repatriaciones voluntarias, reasentamientos en un tercer país, no el primero al que ha llegado el refugiado de acogida donde ha solicitado el asilo, y en tercer lugar la integración local. Quiero que veamos ahora este cuadro que luego voy a ir desglosando a manera por fracciones, porque este es un cuadro imposible de acoger que elaboré para mi tesis y que me gustaría ofrecerles de una manera muy sintética. Con él quiero reflejar lo siguiente: la misión y competencias de ACNUR desde su fundación en 1950 siguen siendo hoy las mismas, pero ha habido una evolución en su escala y con ella en el modo de responder a las sucesivas crisis. Entonces, en este cuadro yo lo que he ido haciendo ha sido desglosar toda la trayectoria de ACNUR desde el año 1950 hasta el año 2020 en décadas. Aquí aparecen las 7 columnas representando las 7 décadas. Así como durante las 2 primeras décadas, desde su fundación, las estrategias más utilizadas fueron el reasentamiento y la repatriación, luego lo veremos con más detalle, aquí lo estoy marcando. Alrededor de los años 80 tomó protagonismo la asistencia en campos, hasta el punto de que el periodo de entre 1980 y 1990, estaríamos aquí, es aún conocido como la década de los grandes campamentos. Surgieron como opción de emergencia para grandes crisis humanitarias y muchos de estos campos de refugiados han cronificado su precariedad, permaneciendo a veces durante décadas hasta que bien las condiciones de repatriación o hacían posible la vuelta de los refugiados a sus hogares, o bien se hacían posible las gestiones entre los gobiernos que acordaban el reasentamiento en un tercer país. Lo más importante de este cuadro, que es donde voy a pararme un segundito con el cursor, es ver cómo en las 2 últimas décadas, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020,
han supuesto la progresiva adopción por parte de ACNUR de propuestas de alternativa a los campamentos, dirigidas a la integración local, es decir, a la autosuficiencia productiva, es decir, a la autonomía de los refugiados para elegir y decidir su futuro y su destino sin depender de una manera crónica de ayudas y de la protección de instituciones humanitarias. Esta integración local en la actualidad se produce, dado el nivel de urbanización del mundo, en ciudades. Voy a ir pasando rápidamente ahora por las distintas décadas, tratando de no alargarme mucho para que podamos llegar a las conclusiones con las que quería terminar la intervención. Vemos primero que en la primera década, del 50 al 60, el reasentamiento de los refugiados que habían quedado desarraigados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial marca los primeros años de ACNUR. Por entonces era una organización de pequeño tamaño y contaba con muy pocas decenas de trabajadores. En 1956, a ese año corresponde esta imagen que vemos aquí, se enfrenta a su primera gran emergencia, la asistencia, protección y reasentamiento de alrededor de 200.000 húngaros que huyeron de su país por la represión soviética a los levantamientos. Más de 34.000 de estos refugiados fueron reasentados en Estados Unidos. O sea, durante la primera década, por tanto, estamos hablando de una estrategia de reasentamiento. En la segunda década, de 1960 a 1970, con el largo proceso de descolonización de África, la institución aborda la repatriación como instrumento para devolver a los refugiados la estabilidad. La guerra de Argelia, donde tenemos aquí una imagen, que se había iniciado en 1954, fue el primero de estos conflictos y marcó la internacionalización de las actividades de ACNUR. Con estas etiquetas de estrategias no estoy queriendo decir que fuera la estrategia única de la organización, pero sí que era la línea más o menos que llevaba homogéneamente a la institución a responder a las crisis. En el año 70 toma mucha importancia la institución. Esta década está marcada por el crecimiento de ACNUR, por la ampliación de su capacidad operativa. ACNUR empieza la planificación, construcción y administración de grandes campamentos, así como la ayuda de emergencia a gran escala. Con el proceso de descolonización africano aún activo, ACNUR se volcó en atender a los refugiados de las guerras de la independencia en Asia. Aquí vemos unos refugiados del mar vietnamitas tan parecidas a las imágenes que tenemos las pateras en estos últimos años, en el Mediterráneo especialmente. En este caso esperando a ser rescatados en 1984. Pasamos rápidamente a la década la década de los 80. Es la conocida como etapa de los grandes campamentos. Está marcada por la intervención de las grandes potencias en guerras civiles en los países del Cuerno de África, Etiopía, por ejemplo, en Asia, Afganistán y Centroamérica, que generaron severas oleadas de refugiados y exigieron a ACNUR distribuir sus fuerzas en 3 regiones del mundo. Para entonces el crecimiento de ACNUR ya era muy consolidado. Pasamos a la década de 1990 y la estrategia a destacar fue la repatriación a gran escala. Esta repatriación fue derivada de las operaciones de paz de las Naciones Unidas que habían participado como mediador en las guerras, en estas guerras de los Balcanes, en Indochina, en Centroamérica, en los Grandes Lagos, en África. Fue una etapa muy difícil de ACNUR porque se vio involucrada políticamente en conflictos que le supuso unos dilemas éticos importantes. Ojalá pudiéramos entrar en estas cuestiones ahora, pero tenemos que seguir adelante. Bien, pasamos al nuevo siglo, en el año 2000, y con la primera década, esta primera década se caracterizó por ser una época menos agitada en lo que se refiere a operaciones de emergencia en el ámbito internacional.
De hecho, del año 2000 al 2005, el número de refugiados mundiales descendió ligeramente de 22 a poco más de 19 millones. En contraste con lo que hemos visto antes, que en el año 97 se llegó a un número de desplazados forzosos de casi 40 millones, ¿no? Avanzamos hacia la década siguiente y al año 2010 y 2020 ya es una década, estos años son años que nos resultan a todos ya muy cercanos. Está marcada esta época de manera singular por la crisis de desplazamiento tras la guerra de Siria. Aquí vemos a los refugiados kurdos cruzando hacia la provincia turca de Sanliurfa en el año 2014 y también la inestabilidad de los países de la región después de la primavera árabe. A esto se suman de manera destacada la crisis crónica de hambre, conflictos y sequía del Cuerno de África, la guerra en Sudán del Sur, en Yemen, la emergencia de refugiados rohingyas en Myanmar y los desplazados de Venezuela. En cuanto a las estrategias empleadas, aquí se ve cómo se cristaliza la tendencia que hemos ido viendo crecer en estos años de ACNUR de apostar por la integración local frente a la opción de campamentos, que quedan relegados a situaciones de emergencia, de catástrofe repentina. Y es que uno de los riesgos que ha asumido ACNUR a lo largo de su trayectoria y que sin duda ha supuesto un aprendizaje ha sido el caso de los campamentos de larga duración. Aquí vemos dos ejemplos clarísimos. El ejemplo de los refugiados ruandeses en Goma en 1994 y en el año 2009 también en el Congo, hijos de estos refugiados, los que sobrevivieron a esta tragedia de las matanzas en Ruanda, todavía a la espera de repatriación. Eso era en el año 2008. Ante estas malas experiencias de grandes campos temporales que acaban convertidos en lugares de pobreza y de violencia crónicas, por una parte eso, y por otra parte la evidencia de que los desplazados se inclinan por vivir fuera de los campamentos, seguramente se inclinan por vivir fuera de los campamentos por esa referencia que tienen a los campamentos de larga duración donde se vive auténticas pesadillas de pobreza y de violencia. Por esta razón, la institución ha ido cobrando fuerza a través de los años este enfoque que fía el bienestar de los refugiados al desarrollo de sus propias capacidades, ¿no? En el seno de comunidades de acogida y no depender durante años de subvenciones, en el mejor de los casos, que les aseguren el sustento, pero no les permitan tomar decisiones sobre sus propias vidas, ¿no? Esta cristalización termina en el año 2014 con la política de ACNUR de alternativa a los campamentos, que es un poco la que dio origen también a la tesis doctoral sobre la que he trabajado y que concentra todo este nuevo espíritu basado en la autosuficiencia económica por el que apuesta ahora la institución. El giro de estrategia es inédito en la trayectoria de esta institución. Como decimos, pone el acento en la integración urbana, incluso como solución no duradera, y relega la solución clásica de campamentos a emergencias. Pero en realidad este propósito resulta mucho más difícil de cumplir, ¿no? Como estamos viendo concretamente en las últimas semanas en el campo de refugiados más grande de Europa, en Grecia, el de Moria, que ha sido arrasado por un incendio hace menos de un mes. El campamento llevaba abierto desde 2015 y albergaba a más de 13.000 personas, la mayoría de ellos sirios que huían de la guerra y también refugiados afganos del Congo e Irak, y que se encontraban desde entonces varados a la puerta de Europa por el acuerdo al que llegaron Turquía y la Unión Europea en el año 2015, por el que se paralizaban los flujos de refugiados a Europa. Tras el incendio de ese campo, no es este que vemos aquí, este es un ejemplo solamente de las largas filas de tiendas que tenemos asociados en la mente
de los campos de refugiados de ACNUR. Pues tras el incendio de este campo de Moria, los refugiados están actualmente siendo trasladados a otra instalación que teóricamente es temporal, pero que aún no sabemos cuánto tiempo estará abierta con los refugiados. Quiero decir que la nueva visión de ACNUR sobre los campamentos es difícil de plasmarla en la práctica porque son problemas cuya solución instrumental excede la capacidad técnica y muchas veces política de las instituciones responsables. Pero, ¿qué es lo que supone en realidad desde el punto de vista sustancial para la vida de los refugiados la política de ACNUR de alternativa a los campamentos? Básicamente, suficiencia económica, porque la suficiencia económica es la garantía de su resiliencia. Es una apuesta por tomar las riendas de su vida, aun con las dificultades frente a la subvención y la dependencia de las ayudas oficiales. Aquí vemos tanto las fortalezas como las debilidades de esta opción, ¿no? Por una parte, es verdad que los refugiados pueden, con esta opción, tomar decisiones libres sobre sus vidas, pueden tener una actividad productiva propia, contribuir a la economía local de las comunidades donde se alojan, tienen más facilidad para ejercer sus derechos, pero sin embargo tienen más incertidumbre en encontrar un lugar seguro. Los asentamientos son vulnerables, no suelen tener titularidad oficial sobre los terrenos, los barrios están empobrecidos y superpoblados, con pocos servicios básicos, suelen sufrir rechazo social, invisibilidad y las instituciones humanitarias en muchos casos no pueden llegar a ellos porque ellos temen que el control que ejercen las instituciones sean para prohibirles o impedirles seguir en la ciudad, y entonces resultan víctimas muchas veces de explotaciones laborales y de todo tipo. Desde nuestra disciplina arquitectónica cabe preguntarnos también qué es lo que nos compete como estudiantes y como profesionales de arquitectura. Entonces podríamos hablar de qué repercusiones sociales sobre la habitabilidad y sobre el espacio, que son estos dos vertientes específicamente arquitectónicas sobre las que podemos hablar, qué repercusiones, como digo, tiene la PAC, ¿no? Y desde el punto de vista ideal, solamente ideal, las opciones planteadas por la PAC suponen pasar de modelos de confinamiento y aislamiento de los campamentos a la permeabilidad e integración. Eso por una parte, pero luego en realidad tenemos el ejemplo de la frecuente ocupación informal de edificios industriales o de carácter público abandonados y en ruinas en centros empobrecidos con ausencia de los servicios básicos mínimos, ¿no? Eso con respecto a la vertiente social. Pero ¿qué pasa con respecto a la repercusión espacial de esta política? Bueno, pues idealmente también supone pasar de modelos de concentración y clausura de los campamentos a la dispersión y apertura espacial. Aunque lamentablemente la realidad nos dice que la permeabilidad espacial no implica una permeabilidad social. Muchas veces los desplazados acaban instalados en guetos en el centro de la ciudad, que ya de por sí son centros empobrecidos y con déficit de servicios. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso final de las soluciones concretas de las que hablamos cuando nos referimos a asentamientos en áreas urbanas. Hablamos básicamente de centros colectivos, estructuras, habitualmente centros comunitarios, ayuntamientos, hoteles, edificios sin terminar. Normalmente las instalaciones no se encuentran en un estado idóneo para ser habitadas y son necesarias rehabilitaciones e intervenciones. En segundo lugar, acuerdos de acogida en la comunidad local. La comunidad de destino ofrece a las personas desplazadas vivir en tierras o hogares, propiedades de los residentes locales. Suelen darse en países que tienen vínculos comerciales o culturales, como está ocurriendo con Siria y Jordania, o el Líbano, o Siria y Turquía, con quienes ha habido, que son dos países donde ha habido unas conexiones comerciales tradicionales. El tercer escenario de asentamiento es el de los acuerdos de alquileres de corta duración, de casas, apartamentos o habitaciones.
En cuarto lugar, son indeseables porque es vulnerable para el habitante y genera muchísimos problemas. Son los asentamientos espontáneos individuales dispersos. Suelen asentarse en terrenos o edificios de manera espontánea y a menudo a través de autoconstrucción, y sin permisos, lo que les genera muchísimos problemas legales de salubridad y de seguridad. Y por último, los asentamientos espontáneos colectivos concentrados, lo que habitualmente se denominan campamentos informales, que surgen sobre espacios no preparados para ello en el centro o en infraestructuras de la ciudad y no tienen ni asistencia ni orientación del gobierno local o la comunidad humanitaria. Reunimos para finalizar una serie de ventajas e inconvenientes a modo de conclusión de estos dos patrones de habitabilidad que hemos ido viendo. Por un lado, es cierto que en los campamentos planificados hay una facilidad de logística para acceder a los damnificados por parte de las agencias de protección. Hay alimentación y cobijo asegurado, aunque el cobijo sea básico y en muchos casos precario. La elección del lugar, del emplazamiento suele ser segura si los campamentos son planificados por las instituciones. Y así como segura la ubicación, también hay en principio garantía de servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad. Como desventajas, lo que hemos hablado, la falta de libertad, la falta de seguridad en poder confiar en sus propias capacidades, es decir, el daño que puede ocurrir sobre estos refugiados es que la dependencia prolongada de una subvención o de una ayuda termina con su capacidad profesional y personal y sus destrezas, ¿no? O sea que es una manera de desactivar su capacidad de resiliencia, ¿no? Con respecto a la integración urbana, como hemos visto, efectivamente hay libertad de movimientos, pero se pueden darse problemas de inseguridad y precariedad en la habitabilidad, la presión excesiva sobre los servicios urbanos existentes en las comunidades locales, y eso puede hacer surgir las tensiones locales, ¿no?, y sociales entre las comunidades de acogida y los nuevos refugiados. También ocurre a menudo que hay una invisibilidad de las personas que necesitan protección precisamente porque no están registradas y perfectamente identificadas. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de todo este recorrido? Bueno, en primer lugar, yo creo que la autosuficiencia productiva es un factor decisivo para fortalecer la resiliencia en los desplazados forzosos, especialmente en el desplazamiento actual, donde, como hemos visto, las estancias pueden prolongarse durante años. Con luces y con sombras, la alternativa a los campamentos, la integración local, parece la respuesta idónea a que los refugiados encuentren en su difícil proceso de desplazamiento autonomía para decidir sobre sus vidas. En segundo lugar, creemos que la integración local, si está bien gestionada, puede ser un motor de progreso para las sociedades de acogida. En muchos casos es la falta de información y de familiaridad de la sociedad con las instituciones internacionales que se encargan de proteger a los refugiados lo que produce que la gente y la sociedad en general perciba la migración y los desplazamientos como una amenaza. Entonces yo creo que una labor de información también sería interesante. Y por último, es importante saber que la integración tiene que darse con una regulación de la acogida, ¿no? Tiene que haber una regulación que proporcione libertad de movimientos y que permita también que los espacios de pobreza que no acaben siendo en muchos casos focos de atracción de nuevos refugiados. Hay que tratar de evitar que se produzcan condiciones inseguras y precarias de vivienda y servicios básicos, así como el riesgo y la explotación laboral. Y hay que tratar de evitar que la afluencia masiva e incontrolada de refugiados pueda provocar sobrecarga sobre los servicios urbanos. Por lo tanto, es imprescindible
que, que, que las autoridades locales y nacionales regulen y contemplen la presencia de los refugiados para poder dimensionar adecuadamente pues las necesidades de recursos, de equipamientos, de infraestructuras y poder integrarlos adecuadamente en los planes de desarrollo, porque son de hecho y pueden ser un motor de prosperidad. Finalmente, me gustaría concluir con dos citas en las que se sintetiza el espíritu que me ha llevado a lo largo de estos años a investigar sobre este tema. Por una parte, la primera es de Gonzalo Fanjul, investigador y economista sobre migraciones, pobreza y desarrollo. Dice así: me rebelo contra la idea de la inmigración como problema. Es una solución para las economías, un motor de prosperidad en las sociedades a las que llega. Tenemos que hacer lo mismo que con cualquier otro mercado, establecer instituciones e incentivos para que la gente se mueva con naturalidad. Si tuviéramos un sistema más abierto, nos sorprendería hasta qué punto los flujos se van regulando, pero supondría aceptar que las migraciones no son esa imagen amenazadora y dramática de la frontera sur. Esa es una primera cita. Creo que el no ver el desplazamiento forzado como amenaza es clave. Y por otra, unas palabras del filósofo y escritor Fernando Savater, de índole un poco más general, pero que creo que podemos compartir todos los que estamos trabajando en mayor o en menor medida por los refugiados y por los desplazados forzosos. Fernando Savater dice esto: en la mayoría de las culturas, y desde luego siempre que surge algo que puede ser llamado civilización, la obligación de la hospitalidad aparece como norma fundamental. La hospitalidad es el reconocimiento del humano por quienes se convierten en humanos al reconocerlo. Y reconocer la humanidad de otros es sentirnos obligados por ella, es decir, otorgarle derechos y también asumir deberes hacia quienes la ostentan. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas reflexiones hayan sido de su interés de verdad y les mando un saludo muy cariñoso desde Madrid. Hasta pronto.